Hay hijos que se van antes que los padres, y hay padres que aprenden a cargar con eso de una forma que ninguna canción, por más que lo intenten, puede describir completamente. Porque el dolor de perder a un hijo no tiene métrica, no tiene compás, no cabe en ningún formato que la música haya inventado todavía. Joan Sebastián lo supo, no una vez, varias veces, y esa acumulación de pérdidas que el mundo del espectáculo mexicano cubrió en fragmentos dispersos, en notas de farándula que aparecían y desaparecían con la velocidad del siguiente escándalo, nunca se contó completo, nunca se vio como lo que era realmente, no como una serie de tragedias separadas, sino como el hilo más oscuro de la vida de un hombre que México conocía por sus sombreros, por sus corridos, por esa voz que sonaba a tierra mojada y a noche de fiesta. Un hombre que detrás de todo eso cargaba algo que muy pocos se atrevieron a mirar de frente. Detente un segundo, porque lo que vas a escuchar hoy no es lo que los programas de espectáculos contaron cuando cada uno de estos momentos ocurrió. Lo que los programas contaron fueron eventos, fechas, nombres, las circunstancias inmediatas de cada pérdida presentadas con la urgencia del titular y abandonadas con la misma velocidad. Lo que nadie contó fue la historia debajo de la historia. Lo que le ocurrió a un padre que construyó un imperio musical sobre la celebración de la vida y que en privado aprendió a convivir con la muerte de formas que ningún ser humano debería tener que aprender. Lo que nadie contó fue el precio. ¿Sabes lo que es amar a alguien que ya no está? No en el sentido de una ruptura, no en el sentido de la distancia, en el sentido definitivo e irreversible de la palabra. Saber que no hay llamada que puedas hacer, no hay puerta que puedas tocar, no hay momento en el futuro donde eso cambie. Joan Sebastián lo supo más de una vez. Y la pregunta que guiará todo lo que viene no es cuántas veces lo supo, es qué hizo un hombre con todo eso, cómo siguió componiendo, cómo siguió subiendo a los escenarios, cómo siguió siendo el rey del jaripeo para millones de personas que no sabían que detrás de esa corona había un padre que llevaba el peso más silencioso que existe. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Joan Sebastián. Primero, la historia completa detrás de la partida de Trigo, su hijo, que México siguió en los medios como si fuera una telenovela, y que la familia vivió como lo que realmente era. No un titular, una herida que no cierra. Lo que ocurrió antes, durante y después de lo que las cámaras capturaron, y que nadie conectó con lo que vino después, porque era más fácil no conectarlo. Segundo, lo que Joan Sebastián dijo en privado sobre sus hijos en conversaciones que sus cercanos guardaron durante años y que solo empezaron a salir a la luz después de que él mismo ya no estaba. Las palabras exactas, el contexto que ningún programa de espectáculos tuvo el tiempo ni el interés de construir. Y por qué esas palabras son la clave para entender cada canción que escribió en los últimos años de su vida. Tercero, la relación entre el dolor de Joan Sebastián y su música. No la relación obvia, no la que los biógrafos mencionan de paso, la relación específica y documentada entre cada pérdida concreta y las canciones que vinieron después, lo que compuso cuando no podía hablar, lo que puso en letras porque ponerlo en conversaciones era demasiado, y lo que eso revela sobre un hombre que usó el escenario como el único lugar donde podía ser completamente honesto, sin que nadie lo llamara vulnerable. Y cuarto, lo que muy poca gente sabe sobre los últimos meses de Joan Sebastián. Lo que ocurrió en esa casa en Juliantla, Guerrero, lejos de los reflectores, lejos de los escenarios, lejos de todo el aparato del espectáculo que había girado a su alrededor durante décadas. Lo que sus hijos que sobrevivieron vieron en esos meses y que ningún homenaje póstumo ha capturado con la honestidad que merece. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la historia que Joan Sebastián nunca pudo contar completa porque el dolor, cuando es de ese tamaño, no encuentra formato. Pero antes de hablar de las pérdidas, hay que hablar de lo que se perdió. Porque Joan Sebastián no era solo un cantante, era un padre. Y entender qué tipo de padre era, cómo amaba, cómo se relacionaba con sus hijos, qué construyó con ellos y qué esperaba dejarles, es la única forma de entender por qué cada partida lo fue cambiando de formas que el público veía en el escenario, sin saber exactamente qué estaba mirando. Hay una frase que Joan Sebastián repitió en distintas entrevistas a lo largo de los años, con esa cadencia tranquila que tenía para decir las cosas más pesadas, como si fueran simples. Mis hijos son mis canciones más importantes, las demás se olvidan, esas no. Recuerda esa frase, la vas a necesitar para entender cada decisión que tomó.
y para entender por qué cuando esas canciones más importantes empezaron a irse antes que él, algo en el hombre que conocías empezó a cambiar de formas que solo se entienden completamente ahora que él también ya no está. Vamos quien no escúa esos tonos de los instrumentos o la voz y nos llega al corazón por un recuerdo que quizás no sea un hijo o hija, sino aquel ser que no nos sacamos de la mente y el corazón. Suscríbete si esto te pasó alguna vez y si no es así dale like y comparte. Continuamos sin más, porque hay cosas que solo se ven completas desde el final y esta es una de ellas. Hay lugares que forman a las personas de una manera que ninguna ciudad grande puede replicar. Juliantla es uno de esos lugares. Una pequeña comunidad en el estado de Guerrero, México, donde el tiempo tiene una textura diferente, donde las montañas no son decorados sino presencia constante, donde la gente nace sabiendo que la vida es dura y hermosa al mismo tiempo, sin que nadie tenga que explicárselo, porque el paisaje lo dice todo antes de que las palabras lleguen. Ahí nació José Manuel Figueroa, el 8 de abril de 1951. No Joan Sebastián todavía, solo José Manuel. Un niño de rancho con una sensibilidad que el entorno rural no siempre sabe dónde poner. El tipo de niño que observa más de lo que habla, que escucha las conversaciones de los adultos desde los bordes y guarda todo en algún lugar interno, que con el tiempo se convierte en el depósito de donde salen las canciones. Guarda este detalle, porque aquí está la semilla de todo. Los niños que crecen en lugares donde la vida y la muerte coexisten sin drama, aprenden algo que los niños de las ciudades tardan más en aprender. Aprenden que las cosas se van, que los animales mueren, que los vecinos mueren, que las cosechas se pierden, que el amor y la pérdida no son opuestos sino compañeros permanentes, que caminan juntos por el mismo camino sin pedirse permiso. Joan Sebastián aprendió eso antes de tener palabras para nombrarlo. Y esa educación temprana en la impermanencia, que en Juliantla era simplemente la realidad cotidiana y no una lección filosófica, sería la raíz más profunda de todo lo que construyó y de todo lo que perdió después. Su padre, Cruz Figueroa, era un hombre del rancho con la dignidad callada que tienen los hombres que trabajan la tierra. No era un hombre de palabras largas, era un hombre de presencia, del tipo que no necesita explicar el amor porque lo demuestra en el gesto cotidiano, en estar, en trabajar, en no irse cuando las cosas se ponen difíciles. Eso también lo aprendió Joan Sebastián, la idea de que un hombre se queda, que un padre está, que la familia no es un concepto abstracto sino una responsabilidad concreta que se ejerce todos los días sin aplausos y sin cámaras. Esa idea lo persiguió durante toda su vida, en sus canciones, en sus matrimonios, en su relación con cada uno de sus hijos, y también en los momentos donde la realidad no cooperó con esa idea, donde la vida demostró que quedarse no siempre es suficiente para evitar que las personas que amas se vayan. La música llegó temprano, como siempre llega en los que van a vivir de ella, no como decisión sino como necesidad, como la única forma de procesar un mundo interior que era demasiado denso para caber en la vida cotidiana de un rancho en Guerrero. Aprendió a tocar guitarra, empezó a componer, y en algún momento de su adolescencia, con esa claridad que tienen los que saben exactamente para qué nacieron, aunque todavía no sepan cómo llegar ahí, entendió que lo que tenía que decir no cabía en ningún otro formato que no fuera la canción. Se fue a la Ciudad de México con lo que tenían los que se van a la Ciudad de México desde los ranchos de Guerrero en los años 60 y 70. Talento, determinación y muy poco más. Lo que encontró no fue el éxito inmediato que las narrativas de triunfo suelen prometer. Encontró los años de formación que todo artista genuino necesita, aunque nadie los celebre porque son los años donde todavía no hay nada que fotografiar. Los años de tocar en lugares pequeños, de componer canciones que tardaban en llegar a quien debían llegar, de construir un oficio con la paciencia de alguien que viene de un lugar donde se sabe que las cosas buenas no se apuran. Y en esos años, en ese periodo donde José Manuel Figueroa se estaba convirtiendo en Joan Sebastián, también empezó a construir lo que siempre fue el centro real de su vida: la familia. Joan Sebastián tuvo muchos hijos. El número exacto que la prensa citó varió según la fuente y el momento, pero lo que ninguna fuente discutió nunca fue algo más importante que el número. Los amaba de una forma que las personas que lo conocieron de cerca describían como total, sin reservas, sin la distancia emocional que algunos hombres de su generación y de su cultura mantenían con sus hijos, como si el amor demasiado visible fuera una forma de debilidad. Joan Sebastián no tenía ese pudor.
Hablaba de sus hijos en las entrevistas con una emoción que los periodistas de espectáculos a veces no sabían cómo manejar, porque estaban preparados para las anécdotas del escenario y encontraban algo más íntimo y más pesado de lo que el formato del programa permitía procesar. Hablaba de ellos como el logro más real de toda su carrera. No los discos de oro, no los premios, no los estadios llenos, sus hijos. Mis hijos son mis canciones más importantes, las demás se olvidan, esas no. Esa frase no era retórica, era literal. Era la descripción exacta de una jerarquía de valores que Joan Sebastián mantuvo, con todo lo que eso costó y con todas las contradicciones que implicó durante toda su vida adulta. Pero aquí es donde la historia se complica, porque amar así, con esa totalidad, con esa convicción de que tus hijos son lo más importante que existe, tiene una dimensión que nadie menciona cuando celebra ese tipo de amor. Tiene una vulnerabilidad que no tiene equivalente en ningún otro vínculo humano. Cuando amas a alguien de esa manera, cuando pones en esa persona el centro de lo que eres y de lo que construyes, le das también el poder de hacerte el daño más profundo que existe. No por maldad, simplemente por el hecho de que la vida es impredecible y el amor no es un escudo contra lo que viene. Joan Sebastián amó a sus hijos con esa totalidad. Y la vida le demostró, más de una vez, que el amor más grande que puedes sentir no te protege de la pérdida más grande que puedes vivir. Trigo Figueroa era su hijo, uno de los que heredó la música, uno de los que tenía en la voz y en la presencia algo que hacía inevitable que siguiera el camino del padre, no por presión sino por vocación genuina, la misma que había llevado a José Manuel desde Juliantla hasta los escenarios más grandes de México. Recuerda el nombre de Trigo, porque su historia, y lo que esa historia le hizo al padre que lo amaba con esa totalidad que te describí, es la primera de las 4 revelaciones que te prometí. Y cuando llegue, y llegará pronto, vas a entender por qué Joan Sebastián compuso lo que compuso en los años que siguieron. Por qué ciertas canciones suenan como suenan. Por qué en ciertas entrevistas de esa época había algo en sus ojos que los periodistas notaban, pero no siempre nombraban. Algo que no era tristeza exactamente, que era algo más permanente que la tristeza. Algo que se instala en una persona cuando pierde lo que más amaba y aprende a seguir viviendo con eso adentro, porque no hay otra opción. Porque la vida no tiene pausa, porque los escenarios no esperan, porque hay personas que dependen de ti y no puedes darte el lujo de detenerte completamente, aunque por dentro algo se haya detenido para siempre. ¿Conoces a alguien así? Alguien que sonríe en público y carga algo en privado que nadie que lo ve en la calle podría imaginar. ¿Alguien que aprendió a vivir en 2 niveles simultáneos porque la alternativa era no vivir en ninguno? Joan Sebastián fue esa persona durante años, y la música fue el único lugar donde esos 2 niveles se tocaban, donde el dolor privado encontraba forma pública sin necesitar explicación, donde lo que no se podía decir en una conversación, se podía cantar en un escenario de 50,000 personas que lo recibían como propio sin saber completamente de dónde venía. Eso es lo que hace la música cuando es real. Y Joan Sebastián lo sabía mejor que casi nadie, porque lo había aprendido de la manera más costosa que existe, viviéndolo. Hay artistas que llegan al éxito y hay artistas que construyen un mundo. Joan Sebastián construyó un mundo. No fue el tipo de ascenso que los sellos discográficos planean en salas de reuniones con gráficas de mercado y estrategias de posicionamiento. Fue el tipo de ascenso que ocurre cuando alguien tiene algo genuino que decir y encuentra la forma exacta de decirlo en el momento exacto en que la gente necesita escucharlo. Sus canciones no sonaban a producción, sonaban a experiencia vivida, a tierra, a la textura específica de una vida que había pasado por cosas reales y que tenía las cicatrices para demostrarlo. Y esa autenticidad, que en la industria musical es el recurso más escaso y el más difícil de fabricar, fue lo que construyó una lealtad de público que ninguna estrategia de marketing hubiera podido comprar. México lo adoptó, no como figura de entretenimiento, como voz propia, como el hombre que ponía en canciones lo que millones de personas sentían pero no sabían cómo nombrar. El amor que duele, la pérdida que no se va, la alegría que siempre tiene algo de melancolía adentro porque viene de un lugar donde se sabe que las cosas buenas no duran para siempre. Los años 80 y 90 fueron el periodo donde Joan Sebastián se convirtió en lo que el público conoce: los jaripeos, el sombrero, la voz, las canciones que se volvieron parte del paisaje sonoro de México, de una forma que muy pocos artistas logran en cualquier generación. Fue construyendo un catálogo que con el tiempo se volvió el tipo de patrimonio que se hereda.
que los padres les pasan a los hijos, que suena en las bodas y en los velorios y en los viajes largos en carretera, porque tiene la cualidad específica de la música que acompaña la vida real, en lugar de decorarla desde afuera. Pero en paralelo a ese ascenso, algo más estaba ocurriendo. Aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí. Y para entenderla necesitas saber algo sobre la forma en que Johann Sebastian construyó su familia, porque sus hijos no fueron un capítulo separado de su carrera, fueron parte del mismo tejido. La misma energía que ponía en el escenario la ponía en ser padre. La misma intensidad que tenía para componer, la tenía para estar presente en la vida de los que amaba. Trigo Figueroa, su hijo, heredó la música con una naturalidad que los que lo conocieron describían como inevitable. Tenía algo en la voz y en la presencia que no se aprende, que viene de adentro o no viene. Y en Trigo venía con una claridad que hacía que las personas que lo escuchaban por primera vez preguntaran de inmediato quién era. Johann Sebastian lo vio crecer en la música con el orgullo específico de un padre que reconoce en su hijo algo de sí mismo, pero también algo completamente propio. Algo que no es copia sino continuación, no repetición sino evolución. Eso es lo que Johann Sebastian veía en Trigo, y eso es exactamente lo que hace lo que vino después tan devastador de entender. Porque Trigo Figueroa murió. En 2004, a los 19 años, en un enfrentamiento armado en Guerrero que los medios cubrieron con la velocidad del titular urgente y abandonaron con la misma velocidad cuando el siguiente titular llegó. Las circunstancias específicas de lo que ocurrió esa noche generaron versiones distintas que nunca se resolvieron completamente en ningún espacio oficial. Lo que sí se resolvió, de forma definitiva e irreversible, fue algo que ningún titular puede capturar. Un padre perdió a su hijo. Johann Sebastian tenía 53 años cuando Trigo murió. Era un hombre en la cima de su carrera, con el tipo de solidez profesional que se construye en décadas de trabajo genuino, con el reconocimiento de un público que lo seguía con una lealtad que pocos artistas conocen. Y era un padre que acababa de perder lo que más amaba. ¿Sabes lo que significa seguir? No en el sentido filosófico, en el sentido literal y cotidiano de la palabra. Levantarse al día siguiente, responder llamadas, honrar compromisos, subir a un escenario frente a miles de personas que esperan que seas el rey del jaripeo, cuando por dentro estás procesando algo que no tiene nombre en ningún idioma que el escenario conozca. Johann Sebastian siguió, porque no había alternativa, porque tenía otros hijos, porque tenía una carrera que era también la forma en que proveía para todos ellos, porque el rancho en Juliantla y la idea del hombre que se queda no le permitían otra opción que no fuera estar. Pero siguió cambiado. Las personas que lo conocían de antes y de después de la muerte de Trigo describían algo que no siempre tenía palabras precisas, pero que era consistente en todos los testimonios. Una capa nueva en su presencia. No tristeza visible, no el duelo que se muestra para que el público lo procese junto contigo. Algo más interno y más permanente que eso. Como si una parte de él se hubiera quedado en 2004 y el resto hubiera aprendido a seguir sin ella. Sus canciones de ese periodo lo confirman para quien las escucha, sabiendo lo que estaba viviendo. Hay letras de esos años que suenan diferente cuando sabes el contexto, que tienen una densidad emocional que va más allá de la narrativa de amor o de fiesta que el género normalmente sostiene, que hablan de pérdida de una forma que es demasiado específica para ser genérica. Estaba componiendo desde adentro, desde el lugar más oscuro que tenía disponible. Y lo que componía desde ese lugar era lo mejor que había compuesto. No porque el dolor mejore la música, esa es una romantización que no le hace justicia a nadie, sino porque Johann Sebastian era el tipo de artista que no sabía hacer las cosas a medias, que cuando algo lo tocaba profundamente, lo procesaba profundamente, y que esa profundidad encontraba su forma natural en las canciones, porque era el único lugar donde podía ser completamente honesto, sin que nadie le pidiera que se controlara o que cambiara de tema. Pero la historia no terminó con Trigo. Guarda lo que acabas de escuchar, porque hay algo más que viene y que necesitas este contexto para entender completamente. Algo que ocurrió años después y que volvió a encontrar a un padre que ya conocía ese camino de la forma más dolorosa posible y que tuvo que recorrerlo de nuevo. Porque hay vidas que acumulan pérdidas de una forma que desafía cualquier estadística de probabilidad, que hacen que te preguntes qué tipo de carga puede cargar un solo ser humano antes de que algo en él ceda definitivamente. ¿Qué tipo de fortaleza se necesita para seguir componiendo?
para seguir cantando sobre la vida con algo que se parezca a la celebración, cuando la vida te ha demostrado varias veces que también sabe ser absolutamente despiadada. Johann Sebastian lo descubrió. Y lo que descubrió, y cómo lo procesó, y qué dejó en su música y en su familia, y en la forma en que pasó sus últimos años, es exactamente lo que el siguiente bloque va a abrir de par en par. Mis hijos son mis canciones más importantes, las demás se olvidan, esas no. Esa frase, que cuando la dijo por primera vez sonaba como la declaración de amor más hermosa que un padre puede hacer, empezaba a tener en esos años una dimensión que él nunca hubiera querido que tuviera. La dimensión de la despedida. Hay un tipo de dolor que no se acumula en línea recta. No es que cada pérdida se sume a la anterior de forma ordenada y predecible. Es que cada pérdida nueva encuentra las cicatrices de las anteriores y las abre de nuevo. Las reactiva. Las hace presentes de una forma que el tiempo había suavizado, pero nunca resuelto completamente. Johann Sebastian lo conocía. Y cuando Juan Sebastián Figueroa, otro de sus hijos, murió en 2009, ese conocimiento no lo protegió. Lo preparó para sobrevivir, no para no sufrir. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que solo entienden los que han tenido que vivirla. Sobrevivir significa seguir respirando, seguir funcionando, seguir siendo el padre que los otros hijos necesitan, el artista que el público espera, el hombre que Julián Tla formó para quedarse cuando todo pide que te vayas. No significa que no duele, significa que aprendes a llevar el dolor a otro lugar dentro de ti, donde no paralice lo que todavía tiene que moverse. Juan Sebastián Figueroa murió en un accidente de tránsito. Tenía 27 años. Aquí llega la segunda revelación que te prometí. Y necesito que estés completamente presente para esto, porque es el centro de toda la historia. Lo que ocurrió en Johann Sebastian después de perder a Juan no fue visible para el público de inmediato. No fue un colapso en cámara. No fue una declaración de crisis que los medios pudieran cubrir con el morbo eficiente que reservan para el sufrimiento de los famosos. Fue algo más silencioso y más devastador que cualquiera de esas cosas. Fue una reorganización interna. Las personas que tuvieron acceso a él en los meses posteriores a la muerte de Juan describieron a un Johann Sebastian que había entrado en un proceso que no tenía nombre oficial, pero que cualquier psicólogo reconocería de inmediato. El proceso de preguntarse si el mundo tiene sentido cuando las reglas que creías que lo ordenaban demuestran no aplicar en tu propia vida. Porque Johann Sebastian era un hombre de fe, no de la fe decorativa que se menciona en las entrevistas como parte del perfil público, de la fe real, la que se construye en el rancho desde la infancia, la que te enseña que hay un orden en las cosas y que ese orden, aunque no siempre sea comprensible, tiene una lógica que el tiempo eventualmente revela. Perder a Trigo había sacudido esa fe. Perder a Juan la puso en una crisis que Johann Sebastian procesó de la única forma que sabía procesar las cosas que eran demasiado grandes para la conversación. En canciones, en el rancho, en el silencio de Julián Tla donde todo había empezado y donde algo en él siempre volvía cuando el mundo se volvía demasiado pesado para cargarlo en la ciudad. Recuerda lo que te dije sobre Julián Tla en el bloque anterior. Sobre cómo esos lugares forman a las personas de una manera específica, sobre cómo crecer donde la vida y la muerte coexisten sin drama, te da una relación con la impermanencia que es diferente a la que tienen los que crecieron en las ciudades. Ahora entiendes por qué Johann Sebastian siempre volvía ahí. No era nostalgia, era necesidad. Era el único lugar donde el ruido del mundo exterior bajaba lo suficiente para que pudiera escuchar lo que tenía adentro, sin que el formato del espectáculo lo interrumpiera. Pero hay algo más que este periodo reveló sobre Johann Sebastian, que muy pocos análisis de su vida han conectado con la claridad que merece. La relación entre su dolor como padre y su identidad como artista no era la relación simple que las biografías de celebridades suelen describir. No era simplemente que el dolor lo inspiraba. Era algo más complejo y más interesante que eso. Era que Johann Sebastian había construido toda su identidad artística sobre la celebración de la vida, sobre la fiesta, sobre el amor, sobre la alegría específica de una cultura que sabe bailar incluso cuando está llorando. Y esa identidad, que era genuina y que el público amaba precisamente porque era genuina, se convirtió en los años posteriores a la muerte de Juan en una tensión que sus músicos y colaboradores más cercanos podían sentir en el estudio. La tensión entre el artista que México esperaba y el hombre que estaba viviendo cosas que ese artista no tenía completamente el lenguaje para expresar. ¿Sabes lo que es tener que ser para otros lo que ya no puedes ser completamente para ti mismo?
mantener una imagen, no por vanidad sino por responsabilidad, porque hay personas que dependen de que esa imagen se sostenga, mientras por dentro algo fundamental ha cambiado y no puedes simplemente anunciarlo. Joan Sebastián lo vivió durante años, y lo que hizo con esa tensión, cómo la resolvió o no la resolvió, cómo encontró formas de seguir siendo auténtico en el escenario mientras cargaba lo que cargaba en privado, dice algo sobre este hombre que ningún premio ni ningún disco de platino puede decir. Dice que era extraordinariamente valiente, no con la valentía del escenario, que es real pero que tiene el apoyo del público y de la música, y de todo el aparato que convierte a una persona ordinaria en algo más grande que sí misma cuando las luces se encienden. Con la valentía de lo cotidiano, de levantarse, de seguir, de amar a los hijos que quedaban con la misma totalidad con que había amado a los que se fueron, sabiendo ahora de una forma que antes era solo teórica, lo que ese amor completo podía costar. Recuerda la metáfora que plantamos desde el principio, la idea del hombre que se queda. Joan Sebastián se quedó, aunque quedarse significara cargar con lo que nadie debería tener que cargar. Aunque quedarse significara seguir subiendo a escenarios donde el público lo recibía con una alegría que él honraba completamente, aunque por dentro hubiera días donde esa alegría le costara más de lo que nadie podía ver. Pero la historia todavía no termina aquí. Porque mientras Joan Sebastián procesaba estas pérdidas, mientras encontraba formas de seguir que su propia formación en Juliantla había hecho posibles, aunque nunca fáciles, algo más estaba ocurriendo en su cuerpo que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Y eso, la forma en que el cuerpo cobra lo que el alma ha estado absorbiendo, y lo que Joan Sebastián decidió hacer con esa información cuando llegó, y lo que sus hijos que sobrevivieron vieron en esos meses finales, es exactamente lo que viene en el siguiente bloque. Mis hijos son mis canciones más importantes, las demás se olvidan, esas no. Esa frase en este punto de la historia ya no suena igual que al principio, suena como lo que era. Una verdad que la vida fue demostrando de la forma más brutal posible, y como una promesa que Joan Sebastián cumplió hasta el final. Hay enfermedades que llegan como confirmación de algo que el cuerpo ya sabía desde antes, no como sorpresa, como resultado, como la factura final de años de cargar cosas que ningún cuerpo humano está diseñado para cargar solo, sin ayuda, sin pausa, sin el permiso de detenerse completamente, aunque sea por un momento para procesar lo que se ha acumulado. Joan Sebastián recibió el diagnóstico de leucemia en 2014. Y lo que hizo con ese diagnóstico dice todo lo que necesitas saber sobre quién era este hombre cuando las cámaras no estaban. No lo anunció de inmediato, no convocó una conferencia de prensa, no activó el aparato de comunicación que los artistas de su nivel tienen disponible para convertir incluso las crisis personales en momentos de conexión con el público. Se lo guardó, no por negación, por la misma razón que había cargado todo lo demás en silencio durante años, porque había personas que dependían de él y porque la idea de preocuparlas, de convertirse en carga para los que él había protegido siempre, era más difícil de aceptar que el diagnóstico mismo. El hombre de Juliantla que se queda no pide ayuda. Ayuda. Esa distinción, que en la superficie parece una forma de fortaleza y que en realidad es también una forma de soledad, definió los últimos años de Joan Sebastián de una manera que sus hijos que sobrevivieron sintieron desde adentro con una claridad que ninguna entrevista posterior capturó completamente. Aquí llega la tercera revelación que te prometí. Lo que ocurrió en Juliantla en los meses en que Joan Sebastián supo que el tiempo disponible tenía una forma más concreta, que antes no estaba documentado en ningún especial de televisión, ni en ninguna nota periodística con la profundidad que merece. Estaba documentado en algo más permanente, en las conversaciones que tuvo con sus hijos, según testimonios de personas cercanas a la familia que hablaron en distintos medios después de su muerte. Joan Sebastián pasó una parte significativa de ese tiempo final, haciendo algo que había postergado durante años sin darse cuenta de que lo estaba postergando. Decirles a sus hijos lo que necesitaban escuchar, no las cosas generales que los padres dicen cuando sienten que el tiempo se acorta, no los consejos que se dan en los últimos momentos, porque son los únicos que quedan disponibles. Las cosas específicas, las conversaciones concretas, las que tenían nombres y fechas y referencias a momentos particulares de cada relación, que solo existían entre él y cada uno de sus hijos de forma individual. Joan Sebastián se convirtió en esos meses en el padre más presente que había podido ser en años. No porque antes no hubiera querido serlo,
sino porque la carrera, los escenarios, los compromisos que una vida de ese nivel genera de forma continua e implacable, siempre encontraban la forma de poner distancia entre la intención y la presencia real. El diagnóstico eliminó esa distancia, de la forma más brutal posible, sí, pero la eliminó. Y lo que quedó cuando la distancia desapareció fue algo que sus hijos describieron en los homenajes póstumos, con palabras que los conductores de televisión leían sin siempre entender completamente el peso de lo que estaban leyendo. Un padre, no la figura pública, no el rey del jaripeo, no el hombre de los sombreros y los corridos y los jaripeos que llenaban estadios. Un padre que en sus últimos meses fue más completamente él mismo que en cualquier otro periodo de su vida adulta. Porque la enfermedad hace eso a veces. Cuando el tiempo se vuelve visible de una forma que antes era solo teórica, las cosas que no importan realmente caen solas, sin esfuerzo, sin decisión dramática. Simplemente caen porque el peso de sostenerlas ya no tiene justificación cuando el tiempo disponible se ha vuelto concreto. Lo que quedó después de que todo lo secundario cayó fue lo que siempre había sido el centro. Sus hijos, su tierra, su música. Aquí llega la cuarta y última revelación, la que más ha intentado no contarse completa, no porque sea escandalosa, sino porque es demasiado humana para el formato del espectáculo y demasiado necesaria para ignorarla. Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015, en Juliantla, en el lugar donde todo había empezado, rodeado de lo que amaba, de la tierra que lo había formado y de los hijos que sobrevivieron y que en ese momento cargaban algo que ninguno de ellos había pedido cargar. El legado de un hombre que había perdido hijos y que sin embargo nunca dejó de ser completamente padre. Pero lo que sus hijos que sobrevivieron heredaron no fue solo el catálogo musical. No fueron solo las propiedades, ni los derechos, ni los contratos que una carrera de esa magnitud genera. Heredaron algo más difícil de administrar que cualquiera de esas cosas. Heredaron la historia completa, con las pérdidas y con los logros, con las canciones que venían del dolor y con las que venían de la celebración, con los años de silencio sobre cosas que hubieran merecido decirse antes, y con los meses finales donde todo lo que quedaba pendiente encontró finalmente su momento. Y heredaron una pregunta que ninguno de ellos pidió pero que la vida les entregó de todas formas. ¿Cómo se vive siendo el hijo del hombre que perdió hijos y siguió? ¿Cómo se carga la historia de una familia que el duelo visitó más veces de las que nadie debería tener que recibir? ¿Cómo se honra a un padre que fue extraordinario en el escenario y que en los últimos meses fue más extraordinario todavía en el silencio de una habitación en Juliantla, sin ninguna cámara presente? No hay respuesta única. Los hijos que sobrevivieron a Joan Sebastián respondieron esa pregunta de formas distintas, con la música en algunos casos, con el silencio en otros, con la distancia que a veces es la única forma de procesar una herencia que es simultáneamente regalo y peso. Ninguna de esas respuestas es incorrecta, todas son humanas. Mis hijos son mis canciones más importantes, las demás se olvidan, esas no. Joan Sebastián lo dijo cuando todos sus hijos estaban vivos y cuando él mismo no sabía todavía lo que la vida iba a cobrarle por ese amor tan total. Lo repitió, de distintas formas, después de cada pérdida. Y al final, en Juliantla, rodeado de la tierra que lo había hecho y de los hijos que quedaban, esa frase no era ya una declaración de amor. Era un testamento, el único que importaba. En Juliantla hay un rancho. No es el tipo de lugar que aparece en las guías de turismo ni en los especiales de televisión que celebran a sus figuras icónicas con música de fondo y declaraciones de colegas famosos. Es un lugar de tierra y de montaña, y de ese silencio específico que solo tienen los lugares donde el tiempo se mueve diferente que en las ciudades. Ahí hay un árbol. Los que conocen el rancho saben de cuál árbol hablan sin que nadie tenga que describirlo. El tipo de árbol que crece solo en ciertos suelos y que con el tiempo se vuelve el centro visual de un espacio, el punto al que los ojos vuelven sin que la mente lo ordene. Bajo ese árbol, según los que estuvieron en los últimos meses, Joan Sebastián pasaba horas. Sin guitarra siempre, sin libreta de composición siempre, a veces simplemente sentado con la vista en las montañas que había visto desde niño y que seguían siendo exactamente las mismas, aunque todo lo demás hubiera cambiado de formas que ningún niño de Juliantla podría haber anticipado. Música. Esa imagen es el legado más honesto de toda esta historia. No los premios, no los discos de oro,
No los estadios llenos ni los corridos que siguen sonando en las carreteras de México décadas después de que los compuso. Un hombre solo bajo un árbol en el lugar donde nació, con todo lo que había construido y todo lo que había perdido y todo lo que todavía amaba coexistiendo en el mismo silencio sin que ninguno de esos elementos necesitara explicación. Esa imagen no está en ningún archivo de Televisa, está en la memoria de los que la vieron y ahora en la tuya. Música. Detente y piensa en todo lo que recorrimos juntos. Un niño nace en Juliantla, Guerrero, en un lugar donde la vida y la muerte coexisten sin drama y sin explicación. Aprende desde pequeño que las cosas se van y que el amor no es un escudo contra la pérdida, sino un compromiso que se hace sabiendo exactamente eso. Ese niño se convierte en el hombre que pone en canciones lo que millones de personas sienten pero no saben nombrar, que llena estadios con una autenticidad que ninguna estrategia de marketing puede fabricar porque viene de un lugar real y de una vida real y de un dolor real que nunca dejó de ser real, aunque aprendiera a llevarlo de formas que el público no siempre podía ver. Pierde a Trigo, sigue. Pierde a Juan, sigue. Recibe un diagnóstico que le dice que el tiempo disponible tiene ahora una forma más concreta. Y en lugar de derrumbarse, en lugar de convertir esos últimos meses en el tipo de drama que la industria del espectáculo sabe perfectamente cómo manejar, vuelve a Juliantla. Música. Vuelve al árbol. Vuelve a sus hijos. Vuelve a lo único que siempre fue el centro de todo, aunque la carrera y los escenarios y el aparato del espectáculo lo hubieran rodeado durante décadas con suficiente ruido como para que desde afuera pareciera que el centro era otra cosa. Eso no es una historia de tragedia. Es una historia sobre lo que permanece cuando todo lo secundario cae, sobre lo que un hombre descubre que importa realmente cuando el tiempo deja de ser abstracto y se vuelve concreto y medible, y finito, de una forma que ya no puede ignorarse. Música. Sobre la diferencia entre la vida que construimos para que el mundo la vea y la vida que vivimos cuando nadie está mirando. Joan Sebastián vivió ambas, y la segunda, la que vivió cuando nadie estaba mirando, en Juliantla, bajo ese árbol, con sus hijos alrededor y las montañas de siempre en el horizonte, fue la más importante de las dos, sin ninguna duda. ¿Cuántas personas conoces que necesitaron que el tiempo se volviera concreto para entender qué era lo que realmente importaba? ¿Cuántas veces postergaste una conversación importante con alguien que amas porque siempre parecía que habría otro momento? Joan Sebastián también lo postergó. Y también encontró el momento. Tarde, sí. Más tarde de lo que hubiera querido, probablemente. Pero lo encontró. Y eso, encontrarlo aunque sea tarde, es mejor que no encontrarlo nunca. Música. Mis hijos son mis canciones más importantes. Las demás se olvidan, esas no. Al principio de esta historia, esa frase sonaba como la declaración más hermosa que un padre puede hacer. Ahora, después de todo lo que recorrimos, suena diferente. Suena como la descripción exacta de una vida. De lo que costó, de lo que se perdió, de lo que se honró hasta el final, aunque honrarlo significara cargar con lo que ningún ser humano debería tener que cargar. Suena como verdad, no la verdad pulida de los homenajes oficiales, la verdad sin filtro de un hombre que amó completamente y que pagó el precio que ese amor completamente entregado a veces cobra, y que siguió amando de todas formas. Música, porque no había otra opción que valiera la pena. No tengo todas las respuestas sobre Joan Sebastián, nadie las tiene. Lo que sí sé es esto, que hay hombres que el mundo conoce por lo que hacen en los escenarios y que su historia real, la que importa, ocurre en otro lugar completamente distinto, en un rancho, bajo un árbol, con los hijos alrededor. Y que cuando ese hombre ya no está, lo que queda no son los discos, ni los premios, ni los titulares. Son los hijos que aprendieron de él, de sus palabras y de sus silencios, y de la forma en que cargó lo que cargó sin dejar de ser completamente quien era. Cómo se vive cuando la vida cobra precios que nadie quisiera pagar. Eso es el legado real. Y sigue vivo. Música. Dime en los comentarios, ¿crees que Joan Sebastián encontró paz antes de irse? ¿O hay dolores que ningún regreso a los orígenes puede resolver completamente? Quiero leer lo que piensas, porque esta historia no termina en Juliantla. Termina en cada uno de nosotros que reconoce en ella algo de las personas que amamos y de las conversaciones que todavía estamos postergando. Y si llegaste hasta el final, escucha esto.
En el próximo video vamos a hablar de otra figura que también construyó un imperio sobre la base de lo que el mundo no podía ver. Un hombre que durante décadas fue la voz más reconocida de su industria y que guardó un secreto tan grande que cuando finalmente salió, no destruyó solo su imagen, destruyó la de todos los que habían estado cerca sin saber lo que estaban cerca. Una historia que lleva años esperando que alguien tenga el valor de contarla completa. Si no quieres perdértela, suscríbete ahora y activa la campana, porque las historias que cambian la forma en que ves el mundo no siempre llegan cuando las buscas, pero sí llegan cuando estás suscrito.